Cristina Kennington. Y yo, Nancy Rodríguez. Estás viendo Cipren Diálogo. Hoy estamos en un capítulo más de la psicología de los desastres naturales. En específico, hoy estamos hablando de cómo se protege la mente cuando hay un fenómeno crítico. Un fenómeno crítico nos estamos refiriendo en específico a los desastres naturales, que estos pueden ser una inundación, un terremoto, un choque, el derrumbe de un edificio, inclusive fuego, un huracán, un tsunami y ese tipo de cosas, desastres naturales que vienen y atentan contra aquello que tenemos como seguro, ¿no? O que tenemos por lo menos la ilusión de que es seguro. De que es seguro, claro. Cuando hablábamos de desastres naturales ya en otro de estos bloques hablábamos de que un desastre natural es cuando se va a ver ya sobrepasado las acciones en sí del gobierno. Tiene que entrar también, podríamos decirlo así, ya los civiles a echar mano a cómo se va a trabajar como para poder ir recuperándonos de un desastre natural. Y aquí es donde justamente entonces tenemos que pensar en todas estas personas que estuvieron tan de frente y tan cercanas al desastre natural y cómo, al ser un fenómeno crítico, cómo lo están viviendo, cómo su mente lo está procesando. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que la definición de desastre natural en que se es sobrepasado como las capacidades del gobierno es una buena metáfora también a lo que sucede con el ser humano, con el individuo, ¿no? Okay. O sea, el desastre natural viene y también sobrepasa las capacidades del propio individuo de procesar lo que está viviendo y necesita pues ayuda, ¿no? Necesita algo más, además de sí mismo, para poderle hacer frente a la situación. Y de ahí la importancia, como bien lo mencionas, de que todos podamos, o sea, toda la humanidad, podamos voltear a ver a nuestros iguales, a nuestros semejantes y saber que nos necesitan para poder tanto reconstruir las necesidades básicas para su funcionamiento, como también para que nos acerquemos a los individuos para que ellos, para ayudarles o para ser catalizadores o para escuchar o para poder ser aquella pieza que falta o que pudiera ayudar a que ellos procesen y pongan en palabras y vayan lidiando y reestructurando aquello que el desastre natural viene e irrumpe. Puedo empezar también a pensar en cómo lo vivo yo. Y bien dices tú, o sea, un desastre natural, la comparación, a lo mejor no tiene que haber un fenómeno crítico de un desastre propiamente natural para que empecemos a identificarnos con lo que vamos a estar hablando ahorita, porque puede suceder algo que nos mueva tanto que entonces, entrando de nuevo en contexto con el terremoto que vivió nuestro país en diferentes lugares del país, pues se sienta que no sabemos qué hacer con esto. Nos viene a traer a un momento en donde te sientes desbordado. Estamos en una posición en donde, como lo decías, no sé, para nada era esperado. Entonces aquí es donde queremos empezar a ver cómo reacciona nuestra mente, si se va a desbordar o no, qué tanta represión o no hay, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿cuál sería la expectativa? ¿Qué es lo esperado de que una persona que estuvo tan de cerca a un desastre natural vive? Que lo hemos mencionado en otros momentos, que el psicoanálisis habla acerca de cómo se puede ver que hay cierta necesidad en nosotros de negar la muerte y todos sus gradientes o diferentes escalas de grises, ¿no? Entonces, creo que el desastre natural, si hace algo, es acercarnos mucho a la posibilidad que constantemente estamos negando de morir, de perder cosas que damos por hecho, como nuestra casa, los servicios, el agua, la luz, la comunicación, el internet incluso. O sea, estas cosas que poco a poco nos acostumbramos a tener cerca para vivir o que genuinamente necesitamos para vivir, como lo es la comida y el agua potable. Claro. Bueno, acá me gustaría, en todo caso, entonces poder empezar a explicar la diferencia entre lo que puede llegar a suceder o puede suceder
a la par, que sería una persona a lo mejor ante un desastre natural va a sentir mucho miedo, en otro momento también puedes sentir, o a la par, puedes sentir mucha angustia. ¿Y cuál sería la diferencia? Angustia lo vamos a entender como algo que se siente más en el cuerpo, es algo más somatizado, no sabemos a qué se debe. A lo mejor dices, sí, acabo de pasar por un desastre natural o todavía estoy en la escena y lo estoy viviendo, sé que esto va a seguir o va a tener repercusiones en un momento presente y futuro, pero como quiera sé que ya tengo cierta seguridad, por ejemplo, lo que tú decías, de comida, de vestido, de casa, de trabajo, y aún así sigo con mucha angustia, sigo sintiéndolo en el cuerpo, me dan palpitaciones, empiezo a sudar. A lo mejor ustedes lo han escuchado más como cuando se dice una crisis de ansiedad o de pánico, que no sabes qué te está sucediendo. Ahí podríamos empezar a hablar más de que eso lo consideramos angustia, cuando no hay una representación ligada a lo que nos sucede, no entendemos de dónde viene. Yo he escuchado cómo se explica la angustia como es un miedo que perdió su raíz, ¿no? Entonces, son las mismas reacciones corporales que pudiéramos sentir hacia el miedo, o sea, o cuando sentimos un miedo o inclusive un pánico, pero no sabemos dónde está, ¿no? Y eso se le llama angustia y muchas veces es muchísimo más difícil de procesar o de lidiar con él, porque si yo le tengo miedo a un tigre, pues me alejo del tigre. Pero si yo tengo miedo y no sé a qué, ¿cómo me alejo? ¿No? ¿Cómo me protejo? Entonces, definitivamente, el miedo y la angustia van a estar ahí presentes después de presenciar o de vivir un desastre natural. Y que me parece como importante mencionar que es totalmente sano que no estemos bien. Es esperado. Exacto, es esperado. Y que habría que como, si alguien está, como, o sea, me siento súper bien después de un desastre natural o me siento súper fuerte, puede ser que, o sea, no es que esté tampoco mal, pero habría que tener cuidado porque seguramente algo está sucediendo que está entrando en vigor que le permite estar como esta cuestión como omnipotente, ¿no? Pero la angustia y el miedo es lo normal o lo más esperado que uno esté experimentando después de un desastre natural. A lo mejor nos puede servir, se me ocurre ahorita un ejemplo, a lo mejor más de la cotidianeidad, para entender el por qué en un primer momento estamos como en esta euforia o no pasa nada. Cuando, no sé si te ha tocado o a los que nos ven y nos escuchan les ha tocado un choque y sales del choque, sales bien, no te duele nada, te dicen como quiera te dan el pase médico y te dicen váyase a checar, no, pero no me duele nada. Porque en ese momento todavía está como toda la adrenalina, estás viendo qué se tiene que hacer, cómo actuar. Ya de rato vas al médico y resulta que si tienes que salir hasta con un collarín, porque sí hay un impacto. A lo mejor ahí estoy hablando de la parte física como que para que sea algo más como lo podamos imaginar más fácil, pero igual va a pasar a nivel emocional, a nivel psicológico. En un primer momento a lo mejor estamos queriéndonos poner esta capa de superhéroes y querer sacar todo, pero sabemos, y como tú dices, es sano tenerlo presente, que se va a tener que procesar lo que estamos viviendo para que a la larga no sea algo que nos vaya a impactar de manera negativa tan profundamente. Claro, es que el desastre natural va a ser como un golpe psicológico y ante un golpe psicológico se necesita sentir algo, ¿no? O sea, no, el pretender que no vamos a sentir es como pretender que te vas a caer del tercer piso y no vas a sentir nada. O sea, es totalmente natural y normal que no te sientas del todo bien. Pero bueno, aún así, después de que hablamos acerca de que el desastre natural va a venir, ahora sí que como en el temblor, nos retumba aquellas cosas que sentimos como seguras. Y a partir de ese retumbe o ese temblor emocional vivido por las circunstancias externas, lo natural es sentir miedo y angustia.
Pero ante el miedo y la angustia nosotros también nos protegemos y normalmente lo que va a venir a entrar en rigor o a funcionamiento son diferentes mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son, lo podemos también llamar como protecciones automáticas. Protecciones automáticas que tenemos todos nosotros, no todos tenemos las mismas, es importante mencionarlo, pero todos tenemos algún nivel de mecanismos de defensa, unos los tenemos mucho más fuertes y otros los tenemos como un poco más laxos, ¿no? Pero esos van a venir a permitirnos seguir funcionando a pesar del miedo y la angustia y a pesar de habernos enfrentado con la incertidumbre que normalmente estamos negando. Y acá cuando lo mencionas así, pues también tendríamos que ver entonces de manera positiva que haya estos mecanismos de defensa. Sin embargo, no significa que sea algo, ¿cómo lo podría decir? Sea algo bueno, entre comillas, el que nos acostumbremos a ellos. Ahora que lo mencionas me hace pensar como en unas muletas. Okay. O sea, si te rompes la pierna, es necesario que uses las muletas. Ajá. Pero una vez que ya se sane tu pierna, necesitas soltar las muletas. Ya Exacto. No sería como sano seguir utilizando o no bajarte de la silla de ruedas cuando ya estás sano. Que en muchas ocasiones a nivel psicológico hacemos eso. O sea, agarramos algo para seguir funcionando y después, aunque ya tengamos la capacidad de funcionar, no lo soltamos. Y eso, lo que en un momento fue algo que nos permitía funcionar, en otro puede llegar a debilitarnos o a causarnos más problemas a nivel psicológico, familiar, emocional, que antes. Claro. ¿no? O sea, es que no es algo bueno o malo, sino es ahora sí que en el momento en el que se esté aplicando y para qué, ¿no? Sí, es la herramienta que se tuvo cuando se necesitó, pero como bien lo decías tú, no es como la herramienta que vamos a seguir utilizando ya de una manera constante. Y acá es también entonces cuando, pues como psicólogas, tendríamos que pensar en si una persona sigue teniendo o utilizando estos mecanismos de defensa que a la vez ya empieza o no a darse cuenta que está repitiendo, de que se sigue sintiendo de la misma manera, sigue utilizando estas muletas, pues la indicación es que pudiera ir también a terapia. Claro. Sí, yo pienso que, por ejemplo, hay un mecanismo de defensa puede ser como la somatización, ¿no? El ponerlo en el cuerpo. Entonces, yo me enfrento a una situación que me sobrepasa y supongamos que me duele mucho el estómago. Entonces, como lo puedo localizar en el estómago, pues sé que tengo que o comer algo, o ir al baño, tomarme un medicamento. Entonces ahí lo tengo localizado. Eso me ayuda como a sentir que no estoy perdiendo completamente el control de la situación y hay algo que yo pueda hacer para lo que siento. Pero si yo no suelto eso, me va a causar problemas estomacales o una cuestión que ya no va a poder trabajar, ¿no? Y algo crónico. Y algo crónico, exacto. Entonces, hablando de mecanismos de defensa, yo di el ejemplo de somatización, también tenemos vuelta hacia la propia persona, la represión como el mecanismo, de lo cual yo creo que es el mecanismo y muchos de ellos se desprenden de eso, ¿no? Aunque tenemos también mecanismos de defensa prerrepresivos y represivos. Pero de los represivos salen muchos que son como los más normales, ¿no? Los que nosotros tendemos a utilizar, la negación, el hacer menos las cosas, el ponerlo en el cuerpo, y luego tenemos los prerrepresivos que no son tan saludables como el escindir, el proyectar, el estar como... La despersonalización, ya no saber ni quién eres, ni poder estar en el lugar y poder reconocerte y reconocer al otro. Que el ejemplo que dábamos, que obviamente los mecanismos prerrepresivos van a tender a entrar en rigor en personas que a lo mejor psicológicamente no están tan bien o cuando se enfrentan a algo que de plano como pudiera sobrepasarlos, como por ejemplo una mamá que se encuentre con su bebé muerto, no sería nada descabellado pensar que se despersonalice y piense, ese no es mi bebé, claro, o yo no soy su mamá, ¿no? Claro. Entonces, más o menos a eso nos referimos
ese mecanismo de defensa entra como para proteger psicológicamente a esa mamá, pero tarde o temprano va a tener que hacerle frente a la realidad tan devastadora como lo pudo haber sido. Claro. ¿No? Y bueno, pues esta es una idea, claramente este tema da para muchísimo de estar hablando de cómo reacciona la mente ante un fenómeno crítico. Y bueno, queremos recordarles que nos acompañen en estos programas, que nos den like, que compartan el programa de YouTube y en dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En el Facebook es www.facebook.com/psicología preventiva. O si lo buscan directamente, Cipre Psicología Preventiva. Y en el YouTube sería youtube.com/Cipre y nuestra página de internet es www.psicologiapreventiva.com.mx. Creo que están ahí en la parte de abajo de la pantalla y como bien menciona Nancy, compartan el video, denle like, háganos preguntas, comentarios y definitivamente si tú sientes que los mecanismos de defensa no se han ido, pues la sugerencia es que busques una psicoterapia para que puedas soltar esa muleta.